Capítulo 18. La empuñadura vacía. Seizo corría ladera arriba. El río y el sudor le impregnaban el rostro, y la nieve lastraba sus pies embutidos en gruesas botas de paja. Serpenteaba entre los árboles buscando las zonas más oscuras, allí donde la urdimbre había resguardado la nieve del sol y había mantenido compacta, pero en algunos tramos estaba suelta y al pisar las piernas se le enterraban hasta las rodillas. En esas ocasiones luchaba con furia por liberarse del abrazo blanco y continuar su ascenso. Si alguien hubiera podido verlo, quizás habría pensado que huía de lobos hambrientos, pero nada más se movía entre la arboleda y aún así Seizo proseguía con su desfocado esfuerzo por alcanzar la cima de la ladera. Solo un poco más, gemía mientras el aliento formaba fumarolas que se disipaban contra su rostro. Era su segundo invierno en el monte Daisen, en un lugar en el que cada día era idéntico al anterior y un fiel reflejo de cómo sería el siguiente. Así, hasta que el tiempo se tornara una ilusión desdibujada, apenas sustentada por la sucesión de la noche y el día y por el ciclo de las estaciones. Aquella monotonía estaba gobernada por la disciplina de Kenzaburo Arima, que, como el redoble de un tambor, llenaba sus días y sus horas, sin tregua ni compasión. Solo una vez se atrevió el muchacho a preguntar por una improbable jornada de sosiego, a lo que el sensei respondió que podría descansar de sus obligaciones cuando el sol descansara de las suyas. No dejaba de ser una falacia, pensó Seizo entonces, pues sus días comenzaban mucho antes que el sol despuntara y terminaban mucho después de que se retirara. Pero la inamovible rutina comenzaba a dejar su impronta en el muchacho. El guerrero que Kenzaburo quería tallar comenzaba a intuirse bajo la corteza quebradiza, y el viejo samurái continuaba dándole forma día a día con golpes firmes y precisos, desprendiendo la chasca inútil y dejando al descubierto el resistente y flexible corazón de la madera. Y así, sin que Seizo se percatara, el maestro asentía complacido cuando lo observaba. Coronó la ladera y la arboleda se abrió a una explanada barrida por el viento. Frenó su carrera con pasos largos hasta detenerse y se apoyó sobre las rodillas, luchando por recuperar el aliento. Las mejillas le ardían pese al frío y el corazón le latía en el pecho. «Has tardado mucho», dijo Kenzaburo con voz calma y anodina. El guerrero le había esperado de pie sobre la llanura cubierta de nieve. Seizo no pudo llevarle la contraria, no por respeto a la opinión de su maestro, que tendía a cuestionar más de lo recomendable, sino por la falta de aire en sus pulmones. Así que se debió conformar con levantar la vista mientras continuaba doblado sobre sí mismo. Kenzaburo lo observaba desde arriba, con su mano izquierda apoyada en la empuñadura de la katana y la derecha a la espalda. «Vuelva abajo y realiza el ascenso de nuevo, pero ya no esperaré por ti. Estoy harto de tu lentitud. Cualquier aprendiz del monte Hiei realizaría el trayecto en la mitad de tiempo con las piernas atadas», dijo con desdén. «Cuando concluyas, ve a bañarte y dirígete al dojo. Hoy no meditarás, practicarás caligrafía». Seizo dejó caer los brazos y se incorporó. Incapaz de discutir, tomó la sabia decisión de obedecer sin más. «Sí, sensei», respondió con voz entrecortada, antes de descender la colina pisando sobre sus propias huellas. Con la llegada de las primeras nieves, habían dejado de utilizar el remanso del riachuelo para lavarse y habían comenzado a utilizar el baño, una rudimentaria caldera de leña situada entre las pilastras que elevaban la sala. Calentaba el agua y caldeaba la estancia, de modo que el ritual de lavarse se convertía en un pequeño lujo que Seizo intentaba dilatar lo máximo posible. Cuando concluyó el baño, se vistió con las ropas
usaba para dormir y procedió a terminar su aseo. Se peinó hacia atrás el cabello, que le llegaba hasta los hombros, y se recogió el pelo en el moño samurái que Kenzaburo le había enseñado a anudar. Se limpió los dientes con sal, extendiéndola por toda la boca con el dedo índice, y se enjuagó con agua caliente antes de salir al exterior. Al deslizar la puerta, el vapor de agua escapó hacia la noche y se elevó hasta disiparse en el frío. Había comenzado a caer una aguanieve que, según avanzaran las horas, se convertiría en una nevada copiosa, tal como venía ocurriendo desde hacía semanas. Permaneció un instante en el vano de la puerta, observando cómo la cordillera nevada se diluía en la oscuridad, disfrutando del contraste entre la atmósfera del baño a su espalda y el viento gélido en su rostro. Finalmente, se obligó a correr bajo la nevada hasta llegar al dojo. Lo primero fue encender el brasero. Cuando éste ya ardía, aproximó a las ascuas 3 varillas de incienso que colocó bajo el altar zen y esperó a que el profundo y familiar aroma se mezclara con el de la madera. Entonces entreabrió la puerta central del dojo, lo justo para ver el exterior sin que el frío penetrara en la estancia. Había descubierto que practicar mientras observaba la danza de la nieve le producía un sereno bienestar. Cuando hubo dispuesto todo según su gusto, se arrodilló junto al brasero y desplegó los utensilios necesarios para el shodo: una sábana de papel de arroz, los pinceles de distinto grosor y la caja de madera que contenía la tinta y el recipiente para diluirla. Extrajo el pequeño cofre de la barra de tinta negra y vertió unas gotas de agua en el recipiente. A continuación, humedeció el extremo de la barra en el agua y la frotó sobre la paleta alargada y cóncava hasta que la tinta comenzó a licuarse. Tomó uno de los pinceles y lo humedeció cuidadosamente hasta que su extremo se tornó negro. Procurando mantener la muñeca en el ángulo adecuado y no mancharse los dedos, comenzó a trazar kanjis sobre el papel. Aunque estaba lejos de la técnica de un maestro, Seizo tenía una habilidad innata para la caligrafía que ya el maestro Basho supo reconocer, animándole a practicar en sus ratos libres con estilos de trazo mucho más complejos que los que se enseñaban en las clases. Quizás por esa especial facilidad y porque le conectaba con época de su vida que ahora le reconfortaba, el ritual de escribir complacía al chico en gran medida. Kenzaburo, no obstante, insistía en que debía practicar la escritura como parte de su instrucción social. El hijo de un daimio no puede usar un pincel como un burdo mercader, sin desdeñar el hecho de que los seguidores de la vía marcial opinan que la sutileza del trabajo entrañaba la muñeca tanto para la caligrafía como para la esgrima. Aquella noche, cuando Seizo concluyó los símbolos chinos que formaban parte de su aprendizaje cotidiano, comenzó a pintar otros que hacía tiempo que no escribía. Lo hizo con gran sentimiento, imbuido por una nostalgia que dotó a su caligrafía de una elegancia y una fluidez que desmentían la anodina escritura de las hojas anteriores. Mientras acariciaba el papel con el pincel húmedo, se le formó un nudo en la garganta y al concluir se percató de que algunas lágrimas habían caído sobre los kanjis, desdibujando la tinta. ¿Qué escribes, Seizo?, preguntó la voz de Kenzaburo junto a él. En silencio, sorprendido, debió haberse abstraído tanto que no percibió la llegada de su maestro. «Es algo que nos enseñó el sensei Basho», respondió intentando ocultar la añoranza que sentía. «El maestro que me instruía cuando vivía con los Ichigoya. ¿Tiene algún significado más allá del evidente?» «Sí», afirmó el joven en tono titubeante. «Hito debe escribirse en primer lugar y con un trazo amplio. Significa que las personas que nos rodean son importantes, por lo que debemos
aprender a respetarlas. Honore va a continuación y más pequeño. Su significado es que debemos ser humildes, no pensar que somos más relevantes que el resto. Kokoro se escribe con trazos fluidos y redondeados. Presenta la bondad como el valor esencial del ser humano. Hara debe inclinarse, pues tenemos que evitar alzarnos irracionalmente con furia. Ki se trata en forma alargada para recordar que nuestro espíritu y nuestro ánimo deben ser infinitos. Kuchi debe hacerse más pequeño y significa pensar antes de hablar, ser modesto en nuestras expresiones. Por último hay que escribir inochi con el trazo final muy largo, más de lo normal, pues todo junto significa que, si somos capaces de cumplir lo expresado en los kanjis anteriores, disfrutaremos de una vida larga, según nos explicó el maestro, que es una vieja enseñanza tallada en piedra en un templo al sur de la provincia de Musashi, y quería que repitiéramos estos kanji hasta interiorizarlos. Nos decía que si éramos capaces de seguir estos preceptos, nos convertiríamos en personas dignas de respeto. Cuando concluyó su explicación, Seizo levantó la vista del pliego de papel que había ido señalando y se encontró con los ojos de Kenzaburo, que guardaba silencio con los brazos cruzados sobre el pecho. Por un instante temió que fuera a desdeñar las lecciones de Basho. «Al menos tuviste un buen maestro en mi ausencia», dijo por fin el samurái. «Así es, sensei». Kenzaburo esbozó una sonrisa cálida, avivada quizás por el alivio de saber que en Matsue también hubo personas que se preocuparon por Seizo. «Cuando hayas terminado, ven a cenar, te estaré esperando». El muchacho sintió, y mientras el guerrero abandonaba el dojo, se preguntó si había sabido interpretar realmente el carácter de aquel hombre, que parecía capaz de apreciar otras enseñanzas que no sirvieron para la guerra. La breve conversación consiguió aliviar la nostalgia que se había instalado en su alma. Decidió que no practicaría más aquella noche. No era correcto hacer esperar a su maestro, así que recogió metódicamente los instrumentos de escritura y apagó el brasero. Cuando se dirigía hacia la puerta entreabierta, su mirada se desvió hacia los 4 bokken de madera que descansaban horizontalmente sobre sus soportes de la pared. Se detuvo junto a ellos y los observó con expresión seria. Recorrió con 2 dedos el contorno interior de una de aquellas espadas de entrenamiento que constituían todo un misterio para él. Año y medio después de llegar al monte Daisen, su tutor continuaba obviando todo lo relativo al arte de la esgrima. ¿Acaso no era digno de empuñar siquiera aquellas armas de madera? Era una pregunta que no se atrevía a plantear, aun cuando le dolía en el pecho y le ardía en los labios. Prefirió no ahondar en aquellos pensamientos y abandonó la sala. Al salir al exterior, las manos se le entumecieron rápidamente y las orejas empezaron a dolerle, mordidas por el frío. Pero no avanzó hacia el hogar, sino que caminó sobre la nieve hasta llegar al pie del cerezo, que ahora parecía quebradizo y nudoso, desnudado por el invierno. Seizo se arrodilló junto al árbol y acarició la corteza intentando recordar a su madre, quien muchos años atrás, antes de que él naciera, había tocado aquel mismo tronco cuando apenas era un brote. Saber que sus dedos se apoyaban sobre el mismo árbol que su madre cultivara en vida era un poderoso vínculo para él, el último que le quedaba con una mujer cuyo rostro comenzaba a olvidar. ¿Habrías querido esta vida para mí?, preguntó casi como si esperara una respuesta. A la mañana siguiente, Seizo despertó con el mismo ánimo apesadumbrado que se había apoderado de él la noche anterior. Se forzó por salir de la cama
y acometer, como cada jornada, su larga lista de tareas, pero aquel día había decidido no dejarse arrastrar sin más por la rutina. Lo primero que haría sería despejar aquella duda que tanto le molestaba. La mañana avanzó mientras Seizo acechaba el momento oportuno para abordar a su maestro. Sin embargo, el carácter severo de Kenzaburo no facilitaba aquella empresa, y su semblante, siempre serio, hacía inescrutable su estado de ánimo. Tendría un buen día o se encontraba de mal humor. Seizo decidió que lo más prudente era asumir que su maestro ya no tenía días buenos, pero también sabía que su severidad nunca había llegado al enfado, ni siquiera en los momentos en que el muchacho había cuestionado sus órdenes con un amago de rebeldía impropio del hijo de un samurái. Al final de la mañana, tras concluir en el dojo las prácticas de Koryu Jujutsu, consistente en repetir hasta el dolor las técnicas que Kenzaburo consideraba básicas para defenderse con las manos desnudas, decidió que había llegado el momento. Ambos se encontraban agotados. A Seizo las piernas apenas le sostenían, así que se había sentado sobre el suelo de madera y apoyaba la espalda contra la pared. Se hallaba empapado en sudor y vestía su kimono de entrenamiento, raído desde hacía tiempo por el roce y los golpes. Kenzaburo, sin embargo, mantenía la compostura, arrodillado con la espalda recta y los ojos cerrados, respirando profundamente para compasar los latidos de su corazón. Ya no reía con las torpes tentativas de Seizo de derribarle. Este se había convertido en un rival competente que también sabía exigirle durante los ejercicios. «Sensei», dijo de repente el muchacho, «¿cuándo comenzará mi entrenamiento con la espada?» Seizo se sorprendió a sí mismo por plantear la cuestión de forma tan directa, pues su intención era ser menos brusco. Kenzaburo, sin embargo, sonrió como si llevara tiempo esperando escucharla. «¿Acaso tienes prisa? Pronto hará 2 años que llegamos a la montaña y ni siquiera sabría cómo empuñar el boque, si no fuera por el entrenamiento que recibí cuando era un niño. Y en realidad no sabes cómo empuñarlo, créeme», le desengañó Kenzaburo. «Además, tampoco estás tan lejos de ser un niño». El samurái parecía divertido por la impaciencia de su discípulo, y aquello encendió aún más el malestar de Seizo. «¿Y cómo he de aprender si mi maestro no me enseña?», le reprochó, con el mentón alzado. El samurái se acercó a un cubo con agua que había junto a la puerta, tomó un cucharón de madera y llenó una taza que entregó a Seizo. A continuación se llenó otro para él y se sentó con las piernas cruzadas frente al muchacho. «¿Por qué es tan importante para ti aprender el manejo de la espada?» «¿Por qué?», preguntó Seizo incrédulo. «Cuando llegamos aquí me hablaste del deber y el derecho de la venganza. Sin embargo, te niegas a enseñarme esgrima. ¿Acaso la katana no es el arma de un samurái? ¿Cómo si no podré afrontar a los asesinos de mi padre?» «¿De verdad crees, Seizo, que la espada es el arma de un samurái?» El muchacho guardó silencio, confundido por aquella pregunta de respuesta evidente. «Tu arma no es el acero, sino tu espíritu», le dijo Kenzaburo golpeándole con un dedo en el estómago. «Un samurái doblega con su voluntad al enemigo. Ha vencido el combate antes de que las espadas se crucen. El acero solo es la prolongación de tu mano, de esa voluntad, la extensión del alma del guerrero». Seizo lo observaba a medio camino entre el desconcierto y la desconfianza. ¿Qué clase de explicación era aquella? ¿Cómo era posible que alguien venciera un combate antes de desenvainar? «¿No me crees?», preguntó Kenzaburo, consciente de la expresión en el rostro de su alumno. «Llegará el día en que tú también lo veas. Podrás observar a 2 enemigos a punto de batirse y sabrás cuál de los 2 vencerá. Lo sabrás tan claramente como la noche se distingue del día. Buda
nos enseñó que el alma reina sobre lo material. De igual modo, es el espíritu el que reina sobre el acero. Por eso, una espada en manos de un guerrero justo, movido por una causa noble, siempre será más peligrosa que la espada empuñada por codicia o ambición. Ya muchos lo han olvidado, pero el espíritu inquebrantable que arde en el pecho de un samurái es su verdadera espada, la voluntad de servir a su señor y cumplir con su deber, aún por encima de la propia vida. Puede ser cierta hasta un punto, reconoció Seizo, pero técnica y fuerza continúan marcando la diferencia. Te contaré una historia que en su momento me contó mi padre. Quizás así aprendas a reflexionar antes de cuestionar con impertinencia a tu sensei. Hace siglos, en la provincia de Omi, vivía un guerrero sin parangón en la antigüedad. Nadie consiguió jamás herirle en combate, y el señor que conseguía granjearse sus servicios asestaba un duro golpe moral a sus enemigos. Tal era la fama de este samurái, que se decía que podía ganar batallas por sí solo. Según cuentan, en el ocaso de sus días, harto de cegar vidas y de guerrear en beneficio de otros, decidió retirarse a una montaña para vivir en paz, lejos de las intrigas y las mezquindades de la guerra, con el único deseo de entregarse a la contemplación de la naturaleza y al arte de la talla. De este modo, seguro de que ya nunca más necesitaría su espada, y habiéndose jurado no volver a derramar sangre con ella, desmontó la hoja de la empuñadura y la mandó fundir, de modo que otros no pudieran utilizar su letal filo como instrumento de muerte. De su fabulosa Nihonto solo conservó la empuñadura con incrustaciones de ónice. El tiempo pasó, pero la fama de aquel guerrero no decayó. Se seguía considerando el mejor espadachín que había pisado las islas, así que muchos le buscaron para retarle, ansiosos por medir su acero con aquel guerrero legendario, ignorantes de que el tigre se había arrancado a sí mismo los colmillos. Al cabo de muchos años, un joven samurái consiguió dar con el paradero de aquel hombre. Subió hasta la montaña dispuesto a enfrentarse a él, con la arrogante seguridad en sí mismo que solo exhiben los jóvenes que aún no han sufrido los reveses de la vida. Estaba convencido de que aquel viejo maestro, pese a su gran técnica, no podría competir contra la fuerza y la rapidez de su juventud. Pero cuando se encontró frente a frente con él, ni siquiera fue necesario que sus habilidades se pusieran en juego. Le bastó con observar el fuego que ardía en los ojos de aquel viejo para comprender que no tenía ninguna oportunidad. Sin atreverse siquiera a aproximar la mano a la empuñadura de su sable, el joven guerrero, que había llegado hasta allí ansioso de gloria, saludó con respeto al maestro y abandonó las montañas. Desde aquello, otros llegaron y a todos recibió igual el viejo eremita, de rodillas al fondo de una cueva, con la empuñadura de su espada envainada en la funda que yacía vacía a su lado. 100 combates venció aquel samurái después de destruir su espada, todo sin necesidad de tocar su empuñadura inerte. ¿Qué te dice esto, Seizo? El guerrero que ha alcanzado la excelencia no es el que jamás cae derrotado, sino el que es capaz de rendir a su enemigo sin combatir, dijo el chico citando a Sun Tzu. No sabemos si serás buen espadachín, pero al menos tienes buena memoria, sonrió Kenzaburo. Los meses fueron cayendo como las cuentas de un rosario durante una interminable letanía. Seizo dejó de contar el paso del tiempo, y los años previos a su estancia en las montañas comenzaron a parecer un sueño lejano, como si su vida anterior no tuviera sentido o simplemente nunca hubiera existido. Sin duda, aquel era el deseo de Kenzaburo, pero Seizo se esforzaba en atesorar los recuerdos que aún le resultaban vívidos,
acariciándolos mientras caía dormido cada noche. Sabía que, una vez despertara, ya no quedaría tiempo para la nostalgia. La tutela del samurái volvería a reclamar cada bocanada de aire y cada pensamiento, y el muchacho había aprendido a asumirlo con serena indiferencia, libre del anhelo de una vida mejor. Esa tarde, el maestro y el discípulo entrenaban la lucha con palo. El verano languidecía y el otoño se anunciaba con las hojas de los árboles, pero aún era posible practicar al aire libre hasta el anochecer. Así, a la luz del ocaso, Seizo y Kenzaburo intercambiaban golpes en la cima de la colina. Era un peligroso juego de reflejos y equilibrio, cuya cadencia venía marcada por el constante repicar de los palos al chocar. Clac, 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 reverberaban en la pared de la montaña. Cada golpe de Kenzaburo bloqueado por el bastón de su discípulo, cada finta respondida con una esquiva y un contraataque. El veterano samurái hizo un gesto con la mano y el ejercicio se interrumpió. Estaba satisfecho. La defensa de Seizo era cada vez más férrea, y aquel día no había conseguido golpear a su alumno ni una sola vez, pero se abstuvo de sonreír complacido o de felicitarle, pues el halago era el peor enemigo de alguien que debe aspirar a un perfeccionamiento sin fin. Ambos guerreros retiraron sus palos y se saludaron con una profunda reverencia. A continuación, Seizo se encaminó hacia la casa, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, un golpe seco restalló sobre su cabeza. El muchacho dejó caer el palo y se acuclilló dolorido frotándose la zona golpeada. El cráneo le ardía y las lágrimas habían aflorado en sus ojos. «Maestro», exclamó casi sollozando, «nunca dejes de vigilar a tu rival», dijo Kenzaburo mientras pasaba junto a él. «Si no puedes hacerlo con los ojos, hazlo con el resto de tus sentidos». Aquel episodio desconcertó a Seizo sobremanera, pues su maestro nunca le había agredido a traición. Desde aquel día, cada vez que sus lecciones concluían, dejaba que Kenzaburo se retirara primero, y él le seguía desde una distancia prudencial, preguntándose si su maestro sonreía divertido por su estupidez. Riera o no, aquellas precauciones evitaron que el viejo samurái volviera a sorprenderlo durante un entrenamiento. Días después, el fin de verano se hizo patente con un fuerte aguacero. El otoño había llegado para acompañarles durante meses, y los 2 habitantes de aquel valle en las faldas del Daisy deberían consagrarse en las próximas jornadas a las labores propias del cambio de estación: cortar y acumular leña, almacenar cuanto pescado seco les fuera posible antes de que los ríos se helaran, y recoger las hierbas y hongos que usarían para aderezar las comidas y preparar tisanas. Pero esa noche se limitaban a cenar en el interior del refugio al resguardo del temporal, junto al fuego que ardía en el centro de la estancia. Comían un guiso que Kenzaburo solía preparar con pescado que capturaban río abajo, insulso, pero no del todo desagradable, y lo acompañaban de arroz y verduras hervidas. Cenaban en silencio como siempre, y Seizo se deleitaba escuchando el crepitar de la lluvia contra la madera. «Alimenta el fuego», le indicó su maestro, y el muchacho se dispuso a hacerlo, inclinándose hacia el pequeño montón de leña que había junto a las llamas. Kenzaburo acercó los palillos despreocupadamente hacia su cuenco de verduras casi vacío, pero en lugar de tomar una rodaja de rábano, sujetó el filo del bol y con un rápido giro de muñeca lo lanzó contra el rostro de su discípulo. La cerámica se estalló contra su boca, rompiéndose en pedazos y abriéndole un aparatoso corte en el labio. Se hizo sorprendido por completo. Se llevó la mano a la herida, que comenzaba a sangrar profusamente. «¿Acaso he hecho algo mal?», acertó a preguntar con el labio cada vez más inflamado.
pero la expresión de su mentor no delataba enojo, más bien lo contrario. Kenzaburo había retomado su cena con total tranquilidad. Sigue comiendo seizo y límpiate la sangre. Los acontecimientos de aquella noche provocaron un profundo malestar en el joven, que se sintió humillado sin motivo alguno. En los días posteriores miró a su maestro con resquemor, y cada vez que éste hacía algún movimiento, por suave que fuera, su impulso era taparse el rostro, lo que, a la postre, le hacía sentirse más ridículo y frustrado. Cierta mañana, mientras regresaba corriendo de su viaje diario por agua, se preguntaba por los motivos de aquellos castigos fortuitos. Nunca ha sido un hombre cruel, se decía. La montaña le estará haciendo perder la cabeza. Cargaba los odres con ayuda de un palo cruzado sobre los hombros, y sumido, como se hallaba, en tales reflexiones, tropezó sin remedio con algo que le hizo caer de bruces. Los pellejos colmados de agua se soltaron de la pértiga y derramaron todo su contenido sobre la tierra reseca. Cuando miró atrás, maldiciéndose por su torpeza, vio a Kenzaburo sentado junto a una roca a orillas de la senda. Tenía su bastón extendido frente a él, cruzando en el lugar de paso. Recorres este camino a diario y aún eres incapaz de percatarte cuando hay algo extraño en él, le preguntó el samurái con desdén mientras se ponía en pie. El muchacho lo observó marchar con expresión incrédula. De nuevo, otro asalto ilógico e injusto. ¿Le habría ofendido de algún modo? ¿Es que acaso no era suficiente con hacer todo lo que le ordenaba? Vuelva a subir a por más agua, dijo Kenzaburo mientras se alejaba senda abajo, y procura no golpearte con una rama o tropezar con alguna piedra. Necesito el agua para el desayuno. Aquellos ataques imprevistos se sucedieron en los meses siguientes, en ocasiones con semanas de diferencia, a veces varios en un mismo día, pero independientemente de su discontinuidad, generaron en Seizo un estado de desazón permanente. Escrutaba cada sombra entre los árboles, giraba la cabeza rápidamente sin encontrar nada a su espalda, comía observando de soslayo cada movimiento de su maestro. Incluso cuando leía o practicaba caligrafía, aguzaba el oído y levantaba la vista de cuando en cuando, por si algún crujido o alguna sombra delataban un nuevo asalto. Una noche, mientras dormía profundamente, algo perturbó su descanso, como el revoloteo de una mariposa que venía a posarse en el filo entre el sueño y la vigilia. Rodó fuera de las mantas y se puso en pie. No sabía qué había sucedido, pero algo le había impulsado a moverse. Cuando cobró conciencia de que se hallaba despierto, observó a Kenzaburo de pie frente a él. El samurái sujetaba un cubo de agua que acababa de vaciar bruscamente sobre el lecho de Seizo justo después de que él se deslizara fuera de su alcance. El maestro sonreía complacido. Cambia las mantas, Seizo, y vuelve a dormir. Mañana comenzarás a entrenar con el boque.